Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro, a una nueva conversación, en este caso Infinita Poesía, que vamos a compartir con una invitada muy especial para celebrar mañana el Día Mundial de la Poesía. Ella es Laura Sanz Corada y mientras le damos unos momentitos para que entre y para que empecemos a hablar con ella, os cuento que para mí es súper especial este encuentro y ahora vais a ver por qué, porque Laura es... Muy buenas noches, Laura. A ver... Ah, aquí estás. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Marta. Un placer estar compartiendo este ratito para hablar de poesía. Pues eso, para hablar de poesía, para que tú nos ayudes sobre todo en mi perfil, ayudar a que la gente se anime a adentrarse en este género, que a veces nos parece como más complicado entrar, pero que merece mucho la pena y así celebramos el Día de la Poesía, que es mañana. Fantástico. Seguro que tenemos una conversación Sí. maravillosa. Va a ser una conversación también muy sobre la marcha. Yo tengo por aquí unos cuantos libros y poemas preparados, pero mucho más preparados que otras veces. Sé que tú también tienes por ahí los tuyos. Así que, bueno, antes de nada, presentarte. Laura, ¿fue en noviembre o en octubre cuando salió el poemario? Y a finales de noviembre fue. A finales de noviembre, salió Matar la geografía de los cuerpos de piedra, un poemario que ganó el primer premio de poesía en el mar. Luego quiero que nos cuentes un poquito más cómo llegaste a esto, porque sabes que aquí en estas conversaciones vamos un poco a poco con la vida y el proceso también de las personas, pero para iniciar un poco y para ponernos un poco en situación, si te parece, voy a empezar leyendo uno de los poemas preferidos de tu poemario, así vamos entrando en materia y vamos empezando, ¿vale? Perfecto. Pues este poema era para H. Esperamos en el centro, ingrávido, dilatado y cruel, a que la lucidez de la propia de la vida compartida aparezca. No sabremos rescatar este instante mañana, donde todo será blanco y el recuerdo un lugar infinito donde cuidarnos. Compartimos el mismo cuarto en la ciudad angosta. La amistad es la única manera de decir las cosas en un susurro y asegurárselas. Qué bonito. Qué bonito poema sobre la amistad, Laura. ¿Qué es para ti la poesía y cómo has llegado a construir con versos toda esta expresión tan intensa que tú consigues? Bueno, muchas gracias por leer además ese poema porque, bueno, además está dedicado a una de mis amigas del alma, casi hermana. Me ha encantado que la hayas leído para empezar. Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿no? Creo que qué es la poesía o qué es para mí la poesía es una pregunta que igual me la puedo hacer todos los días y siempre me voy a dar una respuesta distinta, ¿no? Y creo Ujú. que incluso a partir de la escritura intento indagar un poco en esa pregunta. Pero la poesía, como un concepto más general, un concepto más amplio, yo lo entiendo como una manera de intentar asir algo, de intentar agarrar, no sé, tal vez un pájaro y retenerlo durante unos segundos en las manos, ver la belleza y volver a soltarlo, ¿no? O por ahí también lo mismo, pero con el agua, ¿no? O sea, agarrar un poco el agua, intentar agarrar el agua, algo que es tan imposible, ¿no? Como agarrar un pájaro salvaje y ver cómo se va derramando todo por los dedos, por los huecos de las manos, ¿no? Pero ese instante es como una pequeña captura de esa belleza, ¿no? Así que bueno, Una yo intento verlo descripción, también. una descripción súper poética también, a la vez, ¿no? Claro, es que al final la poesía, mira, la poesía también son imágenes, creo. Creo que esto es igual una manera menos abstracta de llevarlo, de explicarlo, pero sí creo que son imágenes, ¿no? La poesía es otra manera de encontrarte con los sueños, de encontrarte con la imaginación. Por supuesto, la narrativa y toda la literatura y todas las artes tienen esto, ¿no? Pero la poesía
tiene como esa precisión con la imagen que es tan bella y tan bonita, ¿no? Y tan difícil muchas veces y muy sufrido, por supuesto, ¿no? En el proceso de escritura. Ya, es muy complicada. Para mí, o sea, es algo a lo que todavía no he conseguido llegar. Em, Hace unas semanas me encontré que ya sabía que íbamos a hacer este encuentro, me encontré con una descripción que hizo Carmen Laforet sobre la poesía que me gustó muchísimo y que también yo me siento muy identificada con cualquier forma de escribirla, pero especialmente cuando leo la poesía por el impacto tan fuerte que tiene, ¿no? Que decía, la poesía es cuando uno tiene dentro una verdad y consigue sacarla fuera, ¿no? Como esa para mí la gran potencia es que en muy pocas palabras, ¿no? Como en la parte esencial de las palabras, se consigue reflejar también la parte esencial de la vida. Entonces, no sé si quieres tú leernos algún poema de los que hayas elegido, alguna poeta que le tengas especial cariño y vamos así empezando a compartir cosillas. Pues sí, y tenía pensado empezar con uno de Chantal Meillard, que para mí es como mi gran maestra, digamos, ¿no? En todos sus ámbitos. Además toca todos los géneros, pero la poesía, cómo la trae y también cómo la entiende ella como una herida abierta, ¿no? Ella entiende el poema como una herida abierta y creo que también es una definición muy, muy apropiada. Este poema pertenece a su libro Matar a Platón, si no me equivoco, porque justo lo saco de una antología. Por si alguno de los que nos está viendo le interesa, es la antología En un principio era el hambre. Y bueno, el poema número 26 dice así. Mejor no diga nada, sería inútil, ya ha pasado. Fue una chispa, un instante, aconteció. Yo acontecí en ese instante. Puede que usted también lo hiciera. Suele ocurrir con los poemas. Terminan condensándose las formas en nuestros ojos como el vaho sobre un cristal helado. Las formas con su herida. Pues quien construye el texto, elige el tono, el escenario, dispone perspectivas, inventa personajes, propone sus encuentros, les dicta los impulsos, pero la herida no. La herida nos precede. No inventamos la herida, venimos a ella y la reconocemos. Qué buen poema para empezar. Es que eso a mí me emociona muchísimo, por eso también una de mis grandes preguntas, porque yo es verdad que con la poesía no tengo muy claro cuándo empecé a leerla y me gustaría saber tú en qué momento empezaste a introducirte en este mundo, ¿no? En este universo que se abre con tantas preguntas, porque al final es verdad que si en general en la vida, según vamos creciendo, tenemos más preguntas, o por lo menos yo así me lo imagino, pero es que afrontar la poesía es afrontar mmm, la explosión de miles de dudas y de preguntas. Sí, totalmente. Y yo creo que por eso, en mi caso, yo llegué a la poesía en la adolescencia, ¿no? Que es justo quizá la etapa donde más preguntas o quizá las preguntas más intensas de repente como que nos acorralan, ¿no? Entonces yo tengo ese primer recuerdo en la adolescencia. Tal vez de más joven, de más niña, pues por supuesto, ¿no? Leemos más poesía, no sé, se me viene a la cabeza Gloria Fuertes también, ¿no? Total. Un poco, claro, hemos crecido ahí, ¿no? Con El eso. año pasado, no lo he traído este año, porque el año pasado que hicimos este encuentro también con Antonio Ríos, yo leí a Gloria y por no Maravilloso. repetirme no la traigo. Pero para mí Gloria es como la primera poesía que entró en mi, o sea, fue la poesía que entró en mi vida, Uh-huh. básicamente. Sí, y muy apropiado también, ¿no? Porque luego yo pienso que también en la escuela se trata la poesía desde un lugar mucho más frío y viéndolo con distancia, la poesía de Gloria Fuertes en la niñez es totalmente lo contrario a lo frío, ¿no? O sea, es muy cálido. Pero yo creo que me empecé a interesar genuinamente, es decir, porque a mí me nacía de dentro, me acerqué más a la poesía, como digo, en la adolescencia y quizá pues un poco también lo comparto con otros compañeros o compañeras, pues la generación del 27, ¿no? Como que es una generación que está lejos y cerca a la vez de nuestra generación, que tratan unos temas muy específicos, que tuvieron que exiliarse y yo creo que también eso igual despierta como otra realidad pues muy distinta y que cuando eres adolescente, pues bueno, no sé, yo tengo ese recuerdo sobre todo. Pero ahora que no sé, ahora se me están encendiendo así como pequeñas, como imágenes o recuerdos, sí que es verdad que me enamoré mucho de,
y esto igual, no sé, no lo había compartido antes, pero leyendo un poco a Becker, no tanto Ujú. las rimas o los poemas, sino su prosa más poética, porque me llamaba mucho la atención que la prosa poética pudiera ser algo, ¿no? Que pudiera existir. Porque, bueno, de niña yo sentía que yo quería hablar ese lenguaje más simbólico, más, no sé, un lenguaje un poco más primigenio, más... Y eso no está tan permitido cuando estás hablando, ¿no? O sea, como que de repente recurrir a metáforas o unas imágenes como muy abstractas es como que realmente te saca de la comunicación en un diálogo normal, en una conversación normal del día a día. Pero yo de niña era como que tenía un poco esa intensidad y sí que quería un poco reflejar ese mundo interior, ¿no? Y bueno, ahí la poesía resultaba ser un camino muy útil. Y me sorprendió mucho Becker o los románticos de entonces, pues esa escritura mucho más poética, ¿no? Saliéndonos de lo que es el poema más clásico, digo, Ujú. más la prosa. Entonces, bueno, me venía ahora ese recuerdo. Sí, Tengo sí, que decirte que tu recuerdo ha disparado un recuerdo mío, me porque encanta. yo antes de que hablases de Becker estaba diciendo, jova, yo recuerdo que no recordaba exactamente qué, pero yo recuerdo que a mí me interesaba la poesía y que uno de los problemas que yo he tenido y que hasta hace 3 años realmente no he cambiado es que nunca he encontrado ni, ni referentes, yo no te digo solamente de profesores o de personas que te hiciesen amar la literatura, porque realmente yo no conté con ese tipo de referentes, pero tampoco compañeros, ¿no? Entonces estabas hablando como yo y otros compañeros veíamos la generación del 27 y yo sentí un bloqueo muy absoluto con respecto a esto, pero cuando yo leí Becker, yo recuerdo que Becker fue un obligatorio, yo flipé y me encantó muchísimo y era como todo el mundo iba diciendo, oye, esto qué guay, y todo el mundo decía, pero ¿qué dices? Si no se entiende nada, si esto es un coñazo, si esto es un rollo. Y claro, qué importante es tener, pues eso, sobre todo en esas edades, ¿no? En la adolescencia, otras personas que también entiendan como tú, pues ese tipo de cosas, ¿no? Ujú, ujú. Sí, toda la razón. También te tengo que decir que igual lo he dicho en plural y solo era una amiga, realmente. Y claro, igual, no sé, Me cuadra mucho sí, más, me cuadra mucho más. realmente sí, no tengo un recuerdo de compartir tanto como ese interés hacia la poesía, ¿no? Yo tenía una muy buena profesora y con ella sí que, como, bueno, pues compartíamos un poco, me pasaba igual una poesía más que ella veía que me podría gustar, pero sobre todo era mi padre también con el que yo de repente pues empecé a indagar un poco más, ¿no? En mi casa siempre ha habido muchos libros, él ha leído mucha poesía, mi abuelo, es decir, el padre de mi padre, que sigue vivo, tiene 99 años, bueno, pues un gran amante de la poesía de siempre. Y yo creo, o sea, nunca me lo, nunca me lo transmitieron de una manera muy directa, en el sentido de, toma, lee esto, sino que yo los Ujú. veía, ¿no? Todos los Claro, días. Era como ese totalmente. compartir, yo veía a mi abuelo leer poesía y de repente escribir un poema, ¿no? Y tenía sus borradores. Entonces yo creo que esa cosa se te va calando gotita a gotita y creo que es un interés que de repente despierta, ¿no? Porque sí, no sé, entonces eso también es muy bello, pero es verdad que no, con compañeras o amigas o amigos de la adolescencia era otra cosa, eran otros intereses, porque se Mm. asociaba con algo obligatorio, no sé si a ti te pasaba, pero claro, es que lo que se asociaba Bueno, así, pues era difícil. y porque mm, no se enseñaba bien, quiero decir. Nosotros la poesía lo que nos hablaban era de la rima, de la métrica, y claro, desde ahí es muy difícil de engancharse, ¿no? Porque encima los exámenes que nos hacían de poesía era tienes que leer y decir cuántos de estos son dodecaedros y cuáles. Es que esa no es una forma de acercarse a la poesía nada normal. Y por eso me gusta tanto que tengamos encuentros como estos, porque incluso ahora, yo que estoy, por ejemplo, en un montón de clubes de lectura, en uno que llevamos ya 2 años y que todos los meses leemos un libro, este mes vamos a leer por primera vez un libro de poesía y hay muchas reticencias. Y es un libro de poesía súper accesible, es el de Luis García Montero, el de Un año y 3 meses, que es o sea, que realmente no es una poesía excesivamente abstracta, ¿no? Todo lo contrario, sino que es muy, muy accesible. Pero yo creo que hacen falta espacios como este, o sea, yo que tampoco soy ninguna experta en poesía y estoy aquí intentando sacar de ti Yo todo el tampoco. jugo posible. Bueno, tú bastante más, pero sí que creo que hay que acercarse a la poesía no desde el sé medir o sé rimar, sino desde el tengo algo que quiero expresar y esto me ayuda a hacerlo, ¿no? Y ya que estamos aquí, voy a leer el siguiente de los poemas, que es de una chica que es también súper joven, Rosa Verde, que es una chica de Granada. Escucharla también es un placer.
hay entrevistas de ella, varias en televisión española que están en RTV Play, que merecen muchísimo la pena. Y de su último libro, que se llama Los planetas fantasmas, voy a leer uno de sus poemas que se llama Los climas. Y dice: cuando hayamos cambiado los muebles del lugar y apagado las luces para siempre, cuando nadie recoja los objetos del suelo, perdidos en la euforia o en la revelación, cuando estemos delante de la puerta, queriendo inaugurar de nuevo el templo, cuando hayamos limpiado el polvo de las sillas, llevándolo a otra parte, y aunque nunca se elimina del todo lo que crece en los márgenes, cuando nadie nos nombre en todo el día y nadie diga en casa nuestro nombre, recuérdame aquel tiempo en que mudar era solo mudarse. Mañana no querré volver a casa. Y bueno, todo el poemario de los plantas fantasma es precioso y utiliza muchas veces esta parte del nombrar, ¿no? Cuando nadie nos nombre en todo el día y nadie diga en casa nuestro nombre, en otros poemas habla de cómo conseguir nombrar las cosas, ¿no? Y creo que la poesía ayuda muchas veces a nombrar lo que nadie está nombrando y que necesitamos, ¿no? Como ponerle palabras de alguna manera. Totalmente. Además, este libro es fantástico, realmente es un libro increíble. Que bueno, Rosa Verbel ya además con su anterior libro, que fue el primero, ya apuntaba maneras, ¿no? Y sí, y además justo en este libro ella trae esta reflexión bastante, pues en el mundo actual, con toda la crisis ecológica, desde un lenguaje muy accesible también y nada académico. Entonces, permite eso, ¿no? Permite nombrar las cosas también desde una belleza muy genuina, que es lo que estábamos hablando antes, y que también permite pues, al lector de repente, bueno, pararse a reflexionar, pausar un poco también sobre el tema. Y eso es bellísimo, es un canal de reflexión también, si se quiere, ¿no? Que no toda la poesía tiene por qué serlo, pero yo creo que además justo que hayas traído este poema, sin duda lleva eso. ¿Quieres leernos algo más antes de la siguiente pregunta que tengo para ti? Pues mira, ahora que has leído a Rosa Verbel, la poesía andaluza es maravillosa, lo ha sido siempre y lo sigue siendo. Es una comunidad súper prolífica y es increíble realmente. Y voy a leer, de hecho, a un autor de Vejer de la Frontera, en Cádiz, Cristóbal Domínguez Durán, con su recién publicado poemario Nadie nos cuida en el sueño, que ha sido premio de poesía por la Universidad Carlos III de Madrid hace muy poquito. Y bueno, es un libro que me ha cautivado realmente, me ha enamorado. Y creo, no sé, me atrevería a decir que hay ciertos lazos también un poco con la poesía de Verbel. Se puede interpretar de varias maneras, pero no sé, me ha llevado ahí. Lo tenía aquí preparado y iba a leer otro, pero digo, no, voy a leer a Cristóbal primero. Bien, guay. Son poemas muy cortitos. Este es sobre la luz, sobre una luz. La lentitud realiza la contemplación. El tic-tac de la naturaleza son sus hojitas amarillas. Sentados, observamos las copas venteándose. En nosotros, las raíces se hunden. ¿Hasta dónde? Y... hasta el fondo. ¿verdad? Y además, como con ese verso final, es como que también te lo deja muy abierto, ¿no? Y creo que eso es incómodo, creo que puede ser incómodo, ¿no? Como me lleva a pensar también en cómo resulta incómodo que algunas veces el cine o algunas películas tengan un final abierto, cuando estamos quizá buscando algo que nos dé respuestas o que haya un círculo muy cerrado. Y bueno, un poema como este, pues de repente igual también te deja un poco descolocado, ¿no? Y yo creo que la poesía es incómoda. Y por eso a veces es menos accesible. No porque no sea accesible per se, sino porque no todo el mundo quiere enfrentarse a cierta incomodidad. Es mi manera de verlo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver también con temas emocionales como comunidad y como sociedad realmente, ¿no? El poder disfrutar de lo que significa estar leyendo e incluso escribiendo poesía, ¿no? También es parte de esto. Sí, está siempre este tema de la accesibilidad, tal vez que es difícil de explicarlo, ¿no? Yo creo que es necesaria una poesía más con palabras más sencillas para abrir la puerta a todas las personas que no son capaces de hacerlo, pero es la gran potencia de la poesía también en muchos casos es estar leyendo algo que no tienes que entender
la literalidad de lo que dices, sino tú darle el significado de lo que tú estás haciendo, ¿no? Con tu libro me pasaba mucho. O sea, yo, yo tu libro, evidentemente, yo los poemarios siempre necesitan 4 lecturas. No puedes quedarte con una, necesitan 4. En tu caso, que tenía contigo en la conversación, pues han sido más, muchas más. Y claro, siempre estaba haciéndome la doble pregunta, la de qué querías decir tú y qué estoy entendiendo yo, ¿no? Eso es como al final un espejo en el que cada uno se va mirando, tú lo pones eh, con lo que tú te viste, pero al final el que se enfrenta a ese poema tiene la capacidad de, leyéndolo, volver a crearlo, ¿no? Qué bonito, y al final eso convierte también al poema en una especie de carta, ¿no? Como algo epistolar. De repente es que tú hagas ese ejercicio como lectora, creo que es una especie de conversación, se vuelve una especie de Siempre, sí, conversación. sí, sí. Me parece precioso porque también rompe un poco con el mito de que la escritura es un acto súper solitario y de que el escritor, la escritora está en su atalaya, observando, escribiendo y ya está. Pero que como lectoras tengamos la experiencia de estar reflexionando Uh-huh. desde la experiencia o los lugares de quien escribe, me parece algo hermoso, ¿no? Y luego poder tener esta conversación es de nuevo seguir la conversación, Totalmente. continuar la conversación. Y esto también es algo muy contemporáneo y a mí me parece maravilloso. Voy a hacer un poco de promoción en este momento porque justo ayer lancé la edición número 16 de mi newsletter que se llama Contra la Soledad y que va justamente de un manifiesto de romper con ese mito de que la escritura tiene que ser solitaria, ¿no? De que la escritura, de que no puedes, o sea, primero esa parte de que las herramientas son innatas, que eso también es un tema que después quiero preguntarte. Es como que para hacer cualquier cosa entendemos que podemos formarnos en el tiempo, ¿no? Y con la escritura siempre ha habido un poco ese mito de no, esto tiene que ser algo innato, o lo tienes o no lo tienes, y es como, vale, es como muy, muy complejo, ¿no? Pero sí, me ha encantado que traigas, o sea, de la soledad podríamos hacer una conversación de una hora entera también sobre Seguro. esto, pero hoy vamos a hablar de la poesía y quería volver un poco al punto en el que nos hayamos quedado, ese momento en el que tú en la adolescencia, después de mucha lluvia fina de tu padre, de tu abuelo, de leer muchas cosas, de encontrar de repente, ¿en qué momento tú empiezas a utilizar la poesía para también expresarte tú, para también escribirla y no solamente leerla o descubrir cosas a través de ella? Mm. No tengo el momento fijo, concreto. También me gusta que sea así porque me da la libertad de imaginármelo, ¿no? Incluso podría escribir un poema sobre eso y sería una experiencia preciosa. Pero sí que vuelvo a la adolescencia y en la adolescencia pues suceden pues muchísimas preguntas que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver también, bueno, yo crecí en un pueblo muy pequeño que ahora no sé si llega a los 6.000, 7.000 habitantes y la necesidad que yo tenía en ese momento era de encontrarme de una manera muy fuerte, ¿no? Realmente, Ujú. porque bueno, éramos muy poca gente conviviendo. Entonces, bueno, al final escribir era ese tipo de huida sin huir del todo físicamente. Pero un poema como tal, como intentar ese ejercicio de voy a escribir un poema, yo creo que fue por desamor. Es así. O sea, son Bueno, necesidades, ¿no? Que como la vienen mayoría de ahí. de los poemas que están escritos en el mundo, o sea, Exacto. no tiene nada de malo, al contrario. Y me encanta, o sea, tengo el recuerdo de ese poema, lo escribí en el ordenador, en aquel ordenador, pues de estos cubos blancos con la torre, ¿no? Que ya parecen Ujú. cosa de no sé de qué época. Y me encantaría recuperarlo, pero no sé dónde están esos archivos y sería increíble volver a ver, no sé qué imágenes traía, pero sí, todo, yo creo que la escritura de la poesía empezó con el amor y con el desamor, en mi caso. Mm. Bueno, en el mío, a día de hoy te diría que sigue siéndolo, porque yo escribo muy poca poesía, pero cuando la escribo siempre es para desahogarme. O sea, es verdad que mi propio proceso de escritura comenzó siendo una gestión emocional que no era capaz de hacer otra cosa, y descubro un día que escribiendo en un diario lo que siento, cuando termino me siento mucho mejor. Y eso va tomando forma, van a hacer 30 años de entonces, en nada, va a pasar 30 años de entonces y nunca he dejado de escribir. Pero sí que he aprendido a nivel de narrativa a
tener otras herramientas que me permitan escribir no solamente desde la emoción, sino también escribir de una forma más consciente. Pero es verdad que en la parte de la poesía sí que no he sido capaz de romper eso, ¿no? Entonces también yo ahí solamente escribo en momentos de que estoy ya entendiéndome a mí y que simplemente es como agarrar una palabra con otra y que una va llamando a la siguiente y como que incluso yo me voy moviendo por el texto, ¿no? Cuando las voy escribiendo y para mí sigue siendo así. Pero claro, yo estoy hablando con una persona que ya tiene un poemario, que encima ha ganado un premio, y cómo ha habido algo de formación o algo por tu parte para llegar a lo que ahora mismo eres capaz de escribir. Si te refieres a formación teórica, yo he participado en talleres y cursos, sobre todo, porque o sea, no he asistido de manera más formal, digamos, ¿no? a cursos universitarios o demás que tuvieran que ver con la literatura, pero sí que desde siempre, desde que estuve en la universidad en Granada, de repente pues encontraba siempre esos espacios para nutrir un poco mi interés literario, ¿no? Que en su momento estaba un poquito más empequeñecido porque me ocupaban otras cosas, pero sí que siempre he intentado estar en talleres y cursos, de compartir muchísimo. He estado en muchos cursos con Casa Índigo que son maravillosas, en los que además se generan unos espacios de intercambio muy fundamentales, ¿no? Y ahí he bebido muchísimo de poesía hispanoamericana. Realmente es de lo que más me interesa, de lo que más me ha interesado siempre, ¿no? Y también compartir con otras poetas de Latinoamérica para mí también fue como un aprendizaje de, bueno, pues de descubrir que más allá de lo que te enseñaban en la escuela, de cierta poesía más clásica que tenía que ver con la tradición de este lugar, de España, como lugar muy anclado en cómo lo entendemos, de repente pues había otros mundos, ¿no? Que estaban rompiendo con lo que se nos había enseñado. Y entonces fue más que esa formación formal, fue leer y compartir y hablarlo y discutirlo con las compañeras e ir viendo, ¿no? Creo que ha ido sobre todo más por ahí. Y la curiosidad como galopante, digamos, como que no parara, que no parara. Y sigue así, o sea que, y me siento muy afortunada de que siga así porque también siento que la poesía es una constante en mi vida, ¿no? Yo soy una persona muy voluble, siento que estoy en muchas cosas a la vez y que cambio muchísimo de intereses porque es mi carácter, pero cuando miro para atrás me fijo en que la poesía siempre está presente, de una manera u otra. Entonces eso creo que significa algo, ¿no? Y por eso pues el tiempo que le dedico para mí es importante, claro. Hablabas de las poetas latinoamericanas, que yo creo que también, no sé, igual es una percepción mía, ¿eh? Y yo vengo de un lugar, como dices lo de Granada, yo entiendo que en Granada hay mucha más tradición y es mucho más, o sea, yo estudié en Pontevedra, ¿sabes? Era como no había ese espacio, o yo no lo supe encontrar, desde luego. Pero sí que es verdad que a mí me da la sensación de que en Latinoamérica está mucho más extendida, o no sé, o tal vez que son más, pero como que la poesía es más objeto de comunicación, no solamente como artefactos literarios o incluso creativos. Voy a leer otro poema. Es un poema que ha venido a mí, porque yo este fin de semana hice un curso con Jorge de Cascante y de todos los textos que nos puso, solamente uno llamó mi atención poderosísimamente y solamente era uno que era poema. Y era de Fernanda Laguna, que se llama 29 años, y nada, lo voy a compartir ahora también con todas, porque creo que es precioso. Lo es. Este año cumplo 29. Es más, dentro de 20 días, el 13 de junio, nací a las 16:45 y mi mamá me cuenta que me escupió y que vio estrellas. No sé dónde estoy. A veces por la noche grito, mamá, mamá, y nadie me responde, porque mi mamá vive a 27 kilómetros de mi casa, o más, no los conté. Eso dicen o eso me dijeron a mí. Igual aunque viviera en la otra cuadra, tampoco me escucharía, porque lo grito muy bajito. Mamá, mamá. ¿Cómo es este poema, por favor? O sea, yo Sí. no me lo he podido sacar de la cabeza desde el viernes por la noche y es increíble y me encanta porque son palabras como muy sencillas, un montón de imágenes, una historia incluso, hay una historia, te abre la puerta a un universo completo de una historia con una madre. De hecho, después, al día siguiente, teníamos que hacer un ejercicio sobre
escribir un relato a partir de la última frase de cualquiera de los textos que nos hayan puesto. Yo evidentemente elegí este y me creé una historia tremenda a partir de aquí, ¿no? Y yo creo que son como muchas de las cosas que creemos que la poesía no puede darnos. Creemos que la poesía la poesía no nos puede contar una historia. Y este poema es una historia, ¿no? O que no puede utilizar cosas como este año cumplo 29, dentro de 20 días, ¿no? Y este Claro, poema lo tiene todo. claro. Rompe como muchos mitos. Como un desarrollo cronológico incluso, ¿no? Pero fíjate lo que consigue ahí Laguna con la sonoridad de la palabra mamá, la repite 4 veces, o sea, como que también son ingredientes también muy de la poesía en el sentido de, es poesía, ¿no? Una repetición, una sonoridad y con el, digamos, con la palabra más básica del lenguaje que es mamá. O sea, ya solo con eso es maravilloso, sin duda. Y lo que dices, ¿no? Ese contar esa historia que igual, no sé, a nivel más colectivo, igual no se entiende que la poesía pueda contar una historia de manera de que empieza y termina, ¿no? Por más que, de nuevo, yo creo que este poema también deja un espacio Total, abierto al final, ¿verdad? total, totalmente. O sea, de hecho, o sea, no creo que, o sea, otro de los mitos que podríamos romper es que efectivamente sabemos que las historias clásicamente son un inicio, un nudo y un desenlace, pero si la literatura es vida, y yo estoy convencida de que lo es, la vida no es inicio, nudo y desenlace. Muchas veces solamente es un nudo, a veces solamente es un inicio, a veces es un desenlace y catapum, ¿no? Y yo creo que tiene un poco esto, ¿no? Tiene un inicio, tiene un desenlace abierto y te deja ahí también jugar, pero al final para mí la poesía también es una puerta abierta a un universo, ¿no? Solamente a partir de ahí tú entras y tú descubres también lo que puedas querer. Sí, de hecho hace poco le comentaba a un amigo que él me decía que le costaba un poco entrar en la poesía, ¿no? O dejarse llevar y sentirse cómodo, que es lo que hablábamos antes. Y yo lo que intentaba hacerle entender, o no hacerle entender, porque yo tampoco tengo la llave de nada, vamos, ni mucho menos, ¿no? Pero igual como una manera para que él se sintiera más cómodo era decirle, mira, la poesía son como los sueños también, ¿no? Es materia de sueños. Tú igual te despiertas un día por la mañana y sabes que has tenido una pesadilla horrible y solo tienes 3 imágenes. Ni siquiera tienes ni cómo empezó el sueño, ni quién estaba allí de manera clara, ni cómo Ujú. terminaba. Pero tienes las emociones y las sensaciones, ¿no? Y te provoca o felicidad o angustia, lo que sea que... Y creo que mucha poesía parte de ahí. Y por eso, ¿no? Decía antes lo de la comodidad e incomodidad. Que igual esperamos empezar a leer poesía pensando que nos va a llevar a un lugar cómodo, seguro, y muchas veces pues igual nos encontramos que no, pero bueno, que también poderse mostrar desde ahí esa vulnerabilidad, esa herida abierta, creo Ujú. que también es muy bonito y que pueden hacer cosas muy, muy lindas. Pues sí. ¿Quieres leernos algo más, Laura? Sí, yo encantada. Tengo aquí además una pila de libros como que también según la conversación digo, vale, ¿cuál miro? Pues a ver, Eh, ¿qué te llama la atención de lo que tienes por ahí? pues como he mencionado poesía latinoamericana, bueno, yo tengo perdición por la poesía, bueno, en realidad de muchos lados, venezolana, ecuatoriana, pero rioplatense realmente es como quizá la que más he leído. Ujú, Y una de mis poetas favoritas del mundo es Selva Casal, que es ujú, una poeta uruguaya. Aquí tengo esta antología que se llama Yo estuve en ese lugar que no conozco. Ya solo el título de la antología me parece increíble, ¿no? Y ella es de la generación más o menos de Idea Vilariño, que realmente es un poquito más conocida, ¿no? Y bueno, son 2 poetas o 2 autoras que hablan desde un lugar del alma o del espíritu más profundo, refiriéndose a la muerte, a esa búsqueda interior, ¿no? Pero no es nada críptica a mi modo de ver. Eh, ¿Cuál puedo leer? Qué buena pregunta porque tengo muchos señalados. Vale, bueno, y quizá este cortito que se llama Lo demás es guerra. Escúchame cómo se escucha el mar cuando golpea este universo, mi domicilio, gente que vive y anda, gente que toco y sueño, solaz de mis desgracias. Voy silenciosa y rota, vas silencioso y roto. No me deja la herida, el vivir no me deja. Hay pequeñas islas de amor, lo demás es guerra. ¿Ves? Aquí otra mujer hablando de amor y desamor. Sí,
Bueno, es increíble. De verdad, Selva Casal, no sé, la gente que nos esté viendo, que igual diga, ay, ¿por dónde puedo empezar un poco por, no sé, que le esté igual picando un poco el gusanillo? De verdad, Selva Casal creo que no es tan conocida en España y es de estas poetas que además escribe sin signos, sin puntuación, es decir, está todo agolpado, ¿no? Ujú. No sé, para que nos hagamos una idea, es este tipo de poemas que, bueno, son versos todos seguidos, muy poca puntuación, es decir, o ninguna, no hay ni un punto ni una coma, por esa, o sea, es vertiginoso, pero por la pura emoción que le lleva a la escritora, ¿no? Así Ujú. que bueno, no sé, es que podría hablar de Selva Casal mucho Pues porque la amo mucho, muchas pero gracias por descubrirnos a Selva Casal y por darnos esas recomendaciones para iniciarnos en el mundo de la poesía. Y para los que y las personas que quieran iniciarse en el mundo de la escritura, ¿tú a nivel de proceso creativo has conseguido encontrar pautas o sigue siendo todo vértigo o caos absoluto, ¿no? o caos? Claro, es que es el mundo de la mente, el mundo creativo, más, o sea, el corazón, por supuesto, y el cuerpo, pero yo soy muy mental y siento que, claro, no hay nada más caótico que mi mente en el día a día. Creo que no, creo que depende de estados de ánimo, creo que depende del momento vital y del proyecto, ¿no? Mm, Claro, porque te iba a decir, para hacer esto, el caos no es suficiente. es que fíjate que justo este libro. O sea, yo siento que la poesía, que tú lo decías antes, ¿no? Que también te pasaba a ti. De repente, pues igual empiezas a escribir y nace un poema. Igual hay que dejarlo reposar, se revisita días, semanas, meses después, incluso años después, y rescatas, reescribes, ¿no? La escritura es reescritura. Esto se dice mucho y yo estoy muy de acuerdo. La escritura es reescritura porque es verdad, ¿no? Y sobre todo también en la poesía. La poesía requiere de un reposo, no solo en la lectura, sino también en la parte de la creación, ¿no? Esa cosa más artesanal de voy a trabajar el texto. Entonces, justo para este poemario, sí que es verdad que, bueno, al final es un compendio de muchísimas cosas, pero sobre todo son notas de diario, mucha observación, notas en el móvil, notas en mi diario personal, en la libreta de viajes, de pensamientos, de reflexiones, que algunos nacieron como poema, es decir, ya estaban versificados, ya tenían un sentido poético, y otros fueron evolucionando a medida que yo de repente era como, no, no, es que aquí tengo que rescatar esta idea que igual lo anoté al borde de un libro y Ujú. que era una reflexión que se unía con otra lectura que yo hice y que encajaba muy bien para este poemario, entonces fue un poco reconstruirlo desde aquí. Y además, claro, este premio lo que a mí me permitía era todo un año de creación del libro, ¿no? Así que era como todo un proceso por delante, que por un lado está muy bien porque tienes una fecha donde tienes que terminar un manuscrito y eso nunca viene mal. En Ya. mi caso, por lo menos, me ayuda a tener ese horizonte, me ayudó mucho. Y, y yo diría que una vez tienes como una serie de ideas o poemas más o menos que encajan uno tras otro, que entiendes que conceptualmente puede ser un libro, ahí ya pues es trabajo de sentarse, trabajo minucioso de irlo trabajando y trabajando. Y yo seguiría trabajando este poemario si no estuviera ya publicado físicamente, porque es que no termina nunca realmente. A mí eso me genera angustia y ahora estoy muy feliz de que esté ahí porque si no es que sería totalmente para siempre. Em, diría la frase eres antropóloga, pero no me gusta el eres con la profesión, entonces tu profesión es ser antropóloga y me genera mucha curiosidad también, sobre todo leyéndolo, muchas veces me venía de nuevo a la cabeza, ¿no? Ese dato tuyo que tengo biográfico, de cuánto todo lo que también eh, somos como una cosa deforme que al final nos metemos en el molde también de alguna manera de la carrera que hacemos, ¿no? Yo, por ejemplo, hice comunicación y evidentemente todos los días soy consciente de que mi cerebro está funcionando de esa manera. ¿Tú notas que hay algo de tu formación, de tu trabajo, de tu oficio que empapa también tus poemas? Eh, sí, indudablemente, y estoy totalmente de acuerdo también contigo de no me gustan los compartimentos, y es verdad, ¿no? Entonces, como siento que no hay frontera ahí. Entonces, todo el mundo, el universo más de antropológico bebe en la poesía y al revés, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hice la tesis
de antropología en la carrera, mi tutora me dijo, hay mucha poesía en esta tesis, ¿no? Y claro, es como, indudablemente es mi mirada en el mundo, entonces, claro, me da un poco hasta vergüenza, porque es lo que te decía antes, este lenguaje más abstracto que desde niña yo era una necesidad que tenía de nombrar las cosas con imágenes, ¿no? Y el mundo no te permite eso, pero de repente la escritura sí, y es esa página en blanco en donde tú puedes tratar y tratar eso. Entonces, por supuesto, parte de la formación, de mi formación cae en cómo escribo, pero porque es una mirada. Es una mirada que está educada desde estos ángulos y entonces yo creo que no se entienden la una sin la otra. Y además, yo entiendo que antropología y poesía trabajan un poco con la misma materia porque parten de la observación y parten y luego continúan con la escritura. Es decir, observas, reflexionas y lo escribes. Entonces, para mí es casi lo mismo, de verdad. Entonces, no sé, me parece bonito ver que incluso se pueda entender algo ahí en el poemario, que no sé si tú lo habrás notado, pero me gustaría que, bueno, que se pudiera ver desde ahí, ¿no? Ese ejercicio también. Bueno, yo creo que también hay o sea, hay una parte de, de esta parte de antropológica y que creo que en realidad ya es como marca también Laura Sanz, ¿no? Porque yo que tengo la suerte de haber podido leer algunas otras de tus cosas en narrativa, al final es como, es verdad, estás de forma transversal, ¿no? Da igual la forma que tenga, que al final, y da igual incluso la historia que estés contando, ¿no? Que el pozo tuyo está ahí, ¿no? Es una poesía muy diferente a cualquier otra que yo haya leído y tu prosa también lo es. Y bueno, o sea, felicidades por esa parte porque tienes un estilo propio y sin duda va a llegar muy lejos y va mucha gente de la que está aquí en nada va a decir qué suerte tuvo Marta de entrevistar a Laura antes de que no aceptase tantas entrevistas. Ay, gracias, Marta. Voy a pasar a leer unos haikus japoneses eh, de una antología que me encanta, que se llama La semilla y el corazón. Es una antología de poesía japonesa publicada por Alba Editorial. Es increíble, tiene todos los poemas en japonés o en chino, la parte de cómo se dice tal, y después está la traducción, ¿no? Y con este, yo cuando tengo un día regular, lo que hago así, abro cualquier página y veo lo que me dice el libro y El siempre me oráculo. anima. Y siempre me anima, o sea, siempre me anima. Entonces yo, que hago esto, ya he hecho esto varias veces, me he empezado a plantear si no es la poesía mucho más perenne que cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Que se escriben. Porque al final, os voy a leer ahora, es que decir el nombre de estos autores es como terrible. Eifuku Mone, ¿vale? Que ponen aquí que más o menos estaría vivo entre 1271 y 1342. O sea, siglo XIII, siglo XIV. Y cuando lo lea vais a decir, pero esto me lo podía haber escrito ayer. Pues no. Bueno, voy a leerlo, ¿vale? Rota de llanto por este gran dolor, veo que también las hierbas y los árboles están bajo la lluvia, cae el ocaso. Ya está. Y a mí me dicen esto que lo escribieron ayer y también me lo creo. Como son muy cortitos, he elegido tres, así que voy a leer otro que es de Shoaku. Este es del siglo XV, es aún más breve, pero está lleno de significado, de sentimientos y de imágenes también. Mañana en calma, no hay en el cielo rastro de las nubes de anoche. Y cuando, o sea, por eso te digo que yo tengo un mal día, me cojo la antología de La semilla y el corazón y a mí me solucionan la vida estos hombres y mujeres japoneses y chinos de hace cientos de siglos. Y el último es uno que es muy especial. Bueno, el último, aquí hay muchísimos, pero el último que voy a traer hoy es uno de Izumi Shikibu, del siglo X, pero no sabe muy bien más o menos cuándo, pero aproximadamente por el siglo X, que dice, si esta vida no es más que una cala batida por las olas a la que somos arrojados, ¿por qué entonces me aferro a un libro de poemas? Que me parecía que era muy bonito traerlo aquí para este momento, para este día y para esta celebración.
una preciosidad, sin duda. Los haikus, qué mundo más misterioso y maravilloso, la verdad. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que envejecen mejor los poemas que la narrativa, por ejemplo? Qué interesante, de verdad. Cuando lo has dicho antes me ha parecido como una reflexión muy, muy bonita. Claro, es que yo creo que en la narrativa, por supuesto, o sea, hay narrativa que es que dura siglos, ¿no? Pero es verdad que es más selectiva, creo, ¿no? Es decir, ¿quiénes perduran? Esto podríamos entrar en una discusión también, porque claro, aquí podemos hablar de qué hombres perduraron en su momento y qué va a pasar luego ahora, ¿no? Em, ¿Qué pasa? Yo siento que la poesía habla un lenguaje un poco más universal. Y los haikus justo que has traído, claro, los haikus son Total. naturaleza, ¿no? Y yo creo que ya solo con hablar un lenguaje universal pues se perdura de otra manera. Entonces, vamos, me atrevería a decir que sí, ¿no? Que hoy opino que sí, que funciona de esta manera, porque bueno, la narrativa al final depende mucho de los contextos históricos, socioculturales, del momento y cómo calan, a qué responden, qué representan. Pero claro, es que hay también ciertas poesías que abarcan pues esto, ¿no? Pues las nubes de ayer, que era lo que decía el anterior haiku que has leído, y es que eso va a seguir siendo igual mañana. Espero también, Sí, porque sí, vamos. sí, sí, si todo va bien, mientras nosotros estemos aquí para verlo, las nubes van a estar. ¿Quieres leernos algo más? Sí, y además, ahora con los haikus, decías que estudiaste en Pontevedra, ¿no? Pues traigo este libro de Lupe Gómez, que Anda, ella es gallega. pues no la conozco. Te la recomiendo un montón, Marta. Creo que te puede gustar mucho. Me lo Además, apunto. son poemas muy cortos, no son haikus, que no todos los poemas que son cortos son haikus. Pero No, no, bueno, y por de seguir hecho un ha habido algunos de los que he leído que no eran haikus, pero bueno, por decirlo así como brevemente. Claro, que luego, claro, es muy distinto un poema largo de un poema corto, el efecto, los recursos que se han utilizado, ¿no? A nivel de imágenes, de ritmo, de sonoridad. Y esto es muy interesante porque, claro, realmente hacer un buen poema corto es el trabajo más difícil del mundo, me parece. Bueno, quizá no del mundo, pero es un trabajo muy difícil. Eh, Está en castellano, está también versión Ujú, bilingüe, castellano y abajo en gallego. Por supuesto, ujú. por respeto a toda la comunidad gallega, voy a leerlo solo en Bueno, castellano. mi comunidad gallega te daría, o sea, estaría encantada de escucharte en gallego, ¿eh? Si quieres animarte, yo te invito a que lo hagas en gallego. Bueno, voy a leerlo también igual por respeto a la autora, ¿no? Los poemas originales están en gallego, pues puedo leerlo en las dos versiones. Vale. En castellano sería: Los pozos son malos. Tengo la barriga muy caliente, me duele. El viento me habla. Quiero romper la foto de la naturaleza. Y en galego, os pozos son malos. Teño a barriga moi quente. Doime. O vento fálame. Quero romper a foto da natureza. Oh, oh, precioso, me ha encantado. Gracias por este regalo, Laura. Me ha encantado. Pues sí, le he echado un vistazo a Lupe porque no la conozco. Oye, estoy viendo aquí que se nos va el tiempo y yo voy a pasar entonces a leer otro poema que también me encanta de Joan Margarit, que justamente Joan Margarit también escribía sus poemas en catalán y en castellano a la vez. Yo voy a leer la versión en castellano en este caso, porque no tengo aquí la de catalán, si no me animaría a hacerlo. Pero bueno, Joan Margarit era arquitecto, también creo que en su poema se veía mucho el reflejo de esa otra parte de él, de esa otra parte de su vida. Y después tuvo una hija que se llamaba Joana, que estuvo enferma mucho tiempo y que falleció todavía siendo una niña, y para la que él prácticamente invirtió, desde que pasó eso, invirtió el resto de su vida y de su poemario en escribir sobre las emociones, evidentemente, y la oscuridad y a veces la luz que sentía con la pérdida de Joana. Y he elegido un poema que se llama La espera, que es muy bonito también y que creo que es de estos que van a terminar. Yo este y el siguiente que voy a leer, ya que son los últimos dos que tenemos, son para terminar de convencer a quien se pueda estar viendo de que se anime a echarle un vistazo a la poesía, ¿vale? Y en la espera
Joan Margarit dijo así: te están echando en falta tantas cosas, así llenan los días, instantes hechos de esperar tus manos, de echar de menos tus pequeñas manos, que cogieron las mías tantas veces. Hemos de acostumbrarnos a tu ausencia. Ya ha pasado un verano sin tus ojos, y el mar también habrá de acostumbrarse. Tu calle, aún durante mucho tiempo, esperará delante de tu puerta, con paciencia, tus pasos. No se cansará nunca de esperar. Nadie sabe esperar como una calle. Y a mí me colma esta voluntad de que me toques y de que me mires, de que me digas qué hago con mi vida, mientras los días van con lluvia o cielo azul, organizando ya la soledad. Uf. Uf, qué escalofrío. Ya, la poesía de duelo es compleja a nivel emocional. Sí, es que creo que quería traer a Joan Margarit aquí porque muchas veces hay sentimientos como muy universales, como tú bien has dicho hace un rato cuando hablábamos de si la poesía envejecía o no y hablabas de la universalidad. Yo creo que es verdad, que creo que la poesía tiene la capacidad de hacernos mucho más hermanados que un relato, porque un relato siempre se fija en lo que ocurre. Un poema, en este caso, es una emoción, es un sentimiento. Mira, Crisis por New York, que es mi madre, está aquí diciendo, uff, seguramente estoy llorando después de haber leído yo este poema. Y eso que ya no es mucho de poesía tampoco, pero tiene esa capacidad, ¿no? de emocionarnos. Entonces, quería traerlo porque me parece uno de esos autores que son una gran puerta de entrada a la poesía. Sin duda, sin duda. ¿Qué tienes tú por ahí para nosotros? Pues tenía, no sé si leer o uno de Matar la geografía de los cuerpos de piedra, Venga. porque si no, es que tengo otro que es muy duro y después del que has leído no queremos dejar ese sabor de boca en cuanto al tema. Si os parece, pues leo, a ver. Un segundito. Vale. Sí, todavía tengo ganas de llorar. Tengo que reconocerlo, que lo tengo un poco aquí. Bueno, no tiene título, dice así. Dejar los pies suspendidos en un avión o en un acantilado. Dejarme llevar por el temblor del tiempo. Cruzo un límite y mis manos, cambio de estación y mis ojos. Asomado al borde del mundo, mi cuerpo deja de tener rostro. En esta madrugada en la que mira la noche curva sobre el mundo, mi cuerpo despedazado se reacomoda. Nadie sabrá nada del asco ni del amor. El nexo de las partes quedará sin definir, pero mi cuerpo mirará la noche curva sobre el mundo y en el color del horizonte se velará la pertenencia. Qué bonito, Laura. Y qué bueno. Lo pensaba mientras te leía también, que creo que eres una pintora de poemas, la verdad. Porque al final vas como construyendo esa imagen, brochazo, a veces con brochazos, a veces con partes más pinceladas, más pequeñitas, pero felicidades, has hecho un gran trabajo y a mí me ha enamorado tu poemario. Muchas gracias por tu mirada también. Es importante la mirada. Gracias. Mira, mi madre también dice que precioso. Un beso a la madre de Marta. Gracias. Ay, la pobre, lo que tiene que aguantar. En fin, bueno, como estamos aquí y ya yo creo que yo el cierre también lo voy a hacer con uno de los tuyos, pero voy a contar aquí que nosotros nos conocemos, hemos tenido la suerte de conocernos también por un curso de escritura de Marta Jiménez Serrano, y Marta Jiménez Serrano también hizo La Edad Ligera. Ganó, de hecho, creo que fue el Accessit de los premios.
Y a mí me encanta porque de Marta creo que da igual que escriba poesía, que escriba relatos, que escriba la novela. Yo en todo lo que he leído de ella siempre veo tres cosas que comentaba el otro día. Eh, esa capacidad de que cualquiera se sienta reflejadísimo en lo que está contando, ¿no? De que tú la ves y dices, vale, esto es mi vida, ¿por qué lo sabes y por qué lo estás escribiendo aquí? Por favor, Marta. Después ese tono tan especial y tan brillante que tiene, que es como, parece muy natural, pero a la vez está lleno de inteligencia, de humor, de sensibilidad. Es como que mezcla muchas cosas y no parece nada. Y bueno, y he traído para aquí también un poema que cierra el poemario y que creo que representa también muy bien todo ese estilo de Marta. Así que allá voy. Ahí donde dicen todos los estudios científicos que acaba el amor, 3 años y 2 meses más tarde, ahí donde los artículos de periódico lo dan por concluido, donde terminan las pelis, donde se deja a la gente, ahí donde según diversas universidades de prestigio mundial el amor no tiene ya cabida, ahí, exactamente ahí, es donde el amor empieza. Sí, no, pero es que además, es que Marta, bueno, es una gran poeta además. Además ahora, ¿no? Que está con su segundo libro de narrativa, se le está reconociendo mucho ahí. Bueno, se le reconoció en el Adonais, pero realmente es muy buena poeta. No sé si está por aquí, antes la he visto que estaba por aquí. No sé Pero si de verdad, seguirá. Marta, si nos estás escuchando, eres una poeta excepcional porque también logra meter formas clásicas, trabaja con formas clásicas, con un contenido revisitado y Total. remodernizado. Y eso me parece ya como un bombazo. O Sí, sea, total, total. Y bueno, y aparte también he elegido este último poema porque a mí me encanta, porque es muy bonito y porque también habla y es una introducción a ese todo el mundo, no todo el mundo, total. su libro de relatos que también va sobre relaciones de pareja. Así que ya que estamos aquí, pues también decimos que por favor que leáis ese libro que está súper bien, que es súper completo y redondísimo, redondísimo. O sea, creo que también efectivamente la parte de la capacidad que tiene Marta de todas las técnicas narrativas, dominarlas y hacer de ellas lo que quiere, es tremendo. Sin duda alguna. Eh, Laura, danos algunos tips, ya sea para leer o para escribir poesía, que podemos compartir con los que nos están viendo ahora y los que nos verán en el futuro. Bien, qué difícil y a la vez qué sencillo, ¿no? Porque de verdad creo que, insisto, ¿no? He sido un poco pesada a lo largo del directo, pero insisto que creo que tiene que ver con la sensación de incomodidad o comodidad que uno tenga, ¿no? Hay que partir de la idea de que, bueno, pues somos vulnerables y que el arte siempre nos va a dejar expuestos a eso, ¿no? Y la poesía, por supuesto, pues como la narrativa, es un arte más en todo esto. Entonces, perder un poquito el miedo, intentar buscar qué es lo que se está escribiendo hoy día, es decir, leer a los clásicos, pero si los clásicos no has conectado, revisitar un poco desde otro lugar, ¿no? Es decir, ¿qué se está haciendo hoy día? ¿Qué hay en mi ciudad también? ¿Qué presentaciones hay? Ir un poco también a conocer quizás a los autores, pues porque creo que es una manera también de acercar a uno a lo que se está escribiendo. Y otras recomendaciones, si alguien quiere o bien formarse o empezar a nutrirse un poco más de la poesía de una manera un poco más formal, yo me apuntaría a talleres o a cursos, que ahora además con esto de estar tan conectadas y con redes sociales, podemos hacer incluso talleres que están pues al otro lado, pues de nuevo, ¿no? Latinoamérica, Ujú. con escritoras fantásticas y que, bueno, pues que crean espacios también de compartir, que creo que es muy, muy importante también, ¿no? Ver diferentes puntos de vista, recomendaciones. Al final yo siento que la poesía que leo ahora, en mi etapa más madura después de esa adolescencia, digamos, creo que parte de ahí, de haber tenido espacios de compartir y de muchas recomendaciones, ¿no? Ujú. Que bueno, si no, no habría llegado a autoras que ahora adoro. Entonces, bueno, yo tiraría un poco por ahí. Es fundamental acompañarnos de lecturas y acompañarnos de formaciones, talleres, conversaciones. Yo contra la soledad, no fluctúa, o sea, la energía que estamos teniendo tú y yo ahora hablando, que salimos de aquí y lo que queremos es comernos de nuevo los poemarios que tenemos en la estantería, ¿no? Estoy segura de que muchas de las personas que nos están viendo hoy que
que son, bueno, pues esto, muchas compañeras mías de clubes de lectura que dicen no a la poesía, después de habernos escuchado hoy, igual le dan una oportunidad y ojalá, con que una persona hoy le dé la oportunidad a la poesía, y si es al poemario de Matar la jerarquía de los cuerpos de piedra de Laura Sanz, mucho mejor. Bueno, llevamos aquí una hora dándole al palique, así que voy a leer el último. Con este ya nos vamos a despedir. Atiendo cada cogido del cuerpo con el bramar de la tierra. Es un discurso a pieza suelta, una mancha de nacimiento. Tengo que escucharlo. Si no es para esto, ¿para qué estoy aquí? Y justo traía este porque también tiene una pregunta final, como la de aquel poema japonés que trajimos antes, ¿no? De si no es para esto, ¿para qué estoy aquí? Para mí la vida sin letras, sin poesía, sin literatura, no tiene ningún sentido. Así que gracias por acompañarme, Laura, a celebrar este Día de la Poesía. Gracias a ti. Ha sido un placer, me quedaría mucho más tiempo hablando contigo. Estoy Bueno, segura, lo pues continuaremos estos lo días. continuaremos sin directo. Y nada, de nuevo, por favor, ¿dónde podemos encontrar el libro? Porque sé que está en algunas librerías, pero en otras no. En la web de la editorial No Falla, ahí lo tenéis sin En el ningún mar. problema. Y si vais a alguna librería y no lo tienen, se puede pedir también a las librerías que os lo traen enseguida. Pues venga, todos a pedir a nuestras librerías de barrio Matar la geografía de los cuerpos de piedra de Laura Sanz Corada. Mil gracias, Laura. Muchas Un beso enorme. gracias. Buenas Buenas noches. Gracias. noches.